una nueva edición de La Hora de los Pueblos. El debate previo, fuerte e irregular, tipo encuentro de bar entre amigos, porque hace rato que no juntábamos este terceto que está usted viendo en Anur TV. Sheikh Abdul Karim Paz, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, muy contento de... Mira quién vino. De ver acá al amigo de vuelta en la mesa para conversar y para, bueno, saber de él y es muy grato verlo. ¿Cómo estás, Néstor? Sí, yo encantado. encima hablan bien de mí. Era hora que volvieras a era hora de que yo estuviera en un lugar donde hablaban bien de mí. La verdad que no sucede todos los días, ¿no? Habitualmente no. Estábamos hablando, vamos a blanquear ante los amigos que nos están viendo, cómo se hostiga la política, ¿no? Cómo se quiere que la gente abandone la participación política, deje la discusión, diga todo es sucio, son todos ladrones y acá no hay más nada que hacer. Cuando es así, los gerentes y los servicios terminan manejando. Claro, eso es una política. Eso es el Departamento de Estado termina orientando la política, ¿no? Política igual corrupción y apolítico igual honestidad. Bueno, claro. Es una ecuación que hace agua por todos lados. No puede durar mucho, es un globo que no puede durar mucho porque es una generalización, digamos, muy bastarda, muy falsa, digamos, ¿no? Esa generalización terrible que no ayuda, no construye, no es parte de la promesa del encuentro, del diálogo, de la es una voluntad de expropiar, es una voluntad de expropiar al ciudadano su propio derecho a la vida, digamos. Es eso, es la voluntad. La vida te la manejo yo, quédate tranquilo, soy el experto. En el fondo, damos elecciones porque queda bien, pero los que sabemos somos nosotros. Sí, vos no te preocupes. Hacen agua y la propia tropa intelectual, cultural, logística y demás le está reclamando que hay fallas en esta nueva versión de gobierno, fallas políticas importantes, como el hecho de cometer errores, digamos, y creer que ciertas medidas van a andar y van a funcionar, y eso es por falta de conocimiento político, de roce con lo político y de desmanejo de lo político. Y eso es un tema que es una crítica que se la hacen desde el propio flanco, porque evidentemente hace agua algunas políticas erradas, por falta de diálogo y de sentarse con los políticos que conocen, digamos, esa ¿no? La política. a mí me parece esencial. Sí, claro. ¿Sabes qué? Eso demuestra que no son tan democráticos como pretenden y no les importa. Dicen que están aprendiendo. No les importa lo que la gente piensa. Entonces vos tirás un tarifazo imposible de pagar y autorizás aumentos de alquileres y despensas imposibles de cubrir. Perjudica la recaudación. Y no importa. Claro que perjudica la recaudación. Sí, los liberales vienen siempre a evitar el déficit fiscal y lo elevan. Vienen a sanear. Se están pidiendo nuevos créditos, se está pidiendo nueva deuda. Sí. Importa porque, digamos, ellos hablaron del segundo semestre y la gente va notando, digamos, tampoco es que todo, ¿no? O sea, ellos han avanzado sobre la base de la teoría del shock. A mí no me gusta citar el tema de la teoría del shock, pero han avanzado así. Lo que ellos llaman gradualismo, por ejemplo, es un Rodrigazo en 6 meses. Pero esto fue un Rodrigazo. Yo la vez pasada he visto un programita donde vos estabas hablando con Hugo Pressman, creo, este tema. Y Hugo Pressman hizo notar que los resultados eran los del Rodrigazo. Me parece que esa es una observación muy importante, que demuestra que en realidad son lo mismo, que no son algo nuevo. Ahora no necesitan matar gente. Pero lo que hacen simplemente es meterse en la cabeza con las tonterías. Igual meten palo cuando tienen que meter. Igual meten, por eso dije ahora. Empecé diciendo, la semana pasada fue empecé diciendo ahora. Y hay que entender que el futuro de la Argentina, el futuro político de la Argentina, si el PRO se encuentra con la necesaria, y digo el PRO, voy a explicar un segundito por qué digo el PRO. Si el PRO se encuentra con la inevitable reacción popular ante sus políticas, el futuro de la Argentina no está en Vicente López, está en Jujuy. La Argentina que tienen planeada es Jujuy. Ese es el banco de pruebas. Esto hay que tenerlo en claro. Y digo esto, y hago hincapié en el PRO, porque Cambiemos es, así como Prat Gay se atrevió a decir ahora, después de 8 meses él se sinceró, se atrevió a decir ayer, creo, o antes de ayer,
que la Argentina en realidad, en la Argentina la locomotora de la economía es y debe ser el campo, o sea, la vieja Argentina agraria de 1916. Agropastoril. Que ya durante el gobierno de Irigoyen había quedado en desuso. Justamente, ¿no? A eso voy. Lo que está diciendo el PRO es, nosotros vamos a ir atrás de Irigoyen. Entonces yo me pregunto, los radicales, por el ansia de ganarle al peronismo, por el ansia de ocupar cargos, se han puesto de vagones de una locomotora que nos lleva al año 1915. Bien. Es decir, en contra de Irigoyen, en contra del radicalismo en toda su historia. Estoy de acuerdo en esa visión. Hay que ver si la población da para ese perfil. Incluso porque tengo la sensación que hay toda una zona cultural que da, pero que hay una zona mayoritaria que si ve con mucha preocupación. Incluso si la pata radical tan importante a la hora electoral va a seguir esta cuestión, la renuncia inmediata de Sanz y toda la... Ellos obviamente no creo que sigan acompañando, algunos sí, pero digamos otros no van a seguir acompañando esta idea puesta de esta manera porque está muy devaluado. Es muy difícil defender a Ilía o a Alfonsín y al mismo tiempo, o sea, Alfonsín, por ejemplo, Ilía, no Alfonsín, Ilía, que los propios radicales dicen, no, a Ilía lo voltearon los laboratorios farmacéuticos, compartir un gobierno con un régimen donde los laboratorios farmacéuticos deciden los precios de los medicamentos desde el gobierno. Es salvaje la situación. Es una locura, o sea, para un radical es una locura. Para la gente en este momento y para los los abuelos en particular. El tema de los remedios a mí me da la sensación de que el gobierno, digamos, no debería, pero bueno, va en camino aparentemente de eso y de cometer el mismo error, digamos, de en su momento utilizar a los militares, ¿no? Ahora se ha utilizado a los medios en gran medida y se ha construido una imagen que le consiguió y a una fracción del Poder Judicial. Sí, obvio. Que se pone detrás de una justicia abstracta en vez de ponerse detrás de la patria. Ojo. No, sí, el Poder Judicial también en parte. Y el tema es que, así como de lo militar hubo un tremendo desgaste y se terminó, digamos, en el divorcio, y por larga data, aparentemente, los militares creo que están, digamos, ya no va a ser el brazo armado de estas ideas. No creo que haya, digamos, lo tienen que rediseñar en todo caso, pero... Y con los medios la gente va a empezar a entender, digamos, que los medios tienen que ser analizados. Digamos, los medios no pueden ser tragados sin más. Por ejemplo, hoy realmente los medios están exagerando tan brutalmente con el tema, digamos, de la corrupción, ahora real o supuesta. Digamos, real o supuesta, lo que pueda tener de real y lo que pueda tener de supuesta de los K. La gente yo creo que va a haber en el momento que no hay respuestas concretas para su bolsillo diario, para su vida diaria, es decir, los medios pierden su magia, digamos, hay que abordarlo, se acaba el tema. Hay que abordarlo seriamente, multidisciplinariamente. Claro. Guarda que yo estoy de acuerdo, yo confío en la voluntad del pueblo y en el entendimiento. Ahora yo calculo 30-35% de la sociedad que ha sido para... señalarlo médicamente, sin ser, por supuesto, profesional de ese oficio, de esa profesión, trepanación craneana, ¿no? Los perros de Pavlov. Lobotomía. Se anuncian, durante el ciclo anterior fue un clásico, se anuncian beneficios para el que está viendo y lo rechaza porque no le gusta la forma en la cual se lo están transmitiendo. Es decir, aquí hay cosas graves que han sucedido y reacciones inmediatas a la propaganda en la cual han sumido una parte importante de la población y me parece que le cuesta salir. Es decir, como un escalón superior al tradicional medio pelo. Ayer escuché un mensaje de que todos sus males, todos sus problemas tarifarios, toda la plata que falta es la que robaron. Es decir, usted el problema lo tiene por el robo de los millones y entonces ahora hay que devolverlos. Con eso parte de la presunción. No hay ninguna proporción entre el endeudamiento que ha tenido la Argentina en este periodo y los 8 millones Eso parte de la presunción de que eludir y evadir impuestos y retirar divisas y dinero y riqueza del país para ponerla fuera del país no es un delito. Parte de esa presunción. De lo que le dijo Macri en la Bolsa de Comercio, creo que fue, o en la Cámara Argentina de Comercio, no tenemos que escondernos más.
O sea, él ahí habla, fíjense, en primera del plural. Cuando explica que hay que morirse de frío en la casa, dice ustedes. Claro. Pero nosotros no tenemos que escondernos más. Lo que significa, nosotros vamos a convencer a la población de que sacar plata del país es una cosa noble y comprensible. Normal, y así está bien. Esconder la plata, retirarla, no solamente por el tema de los impuestos, porque eso ya es grave, pero mucho más grave todavía es retirarla del circuito de producción de riqueza. Porque la plata que sale del país no ingresa al circuito de producción de riqueza, empobrece al país y por lo tanto pone en jaque toda la estructura que cualquier pago para tener empleo. Cualquier pago en negro termina dinamizando el mercado interno. Claro, Por poco que nos guste. Claro, es así. Claro, yo escuchaba también a este economista, ¿cómo se llama? Que está con Massa, Pignanelli, ¿cómo se llama? Sí, Pignanelli, ¿no? Aldo Pignanelli. Él decía que hasta ayer las empresas, digamos, de energía, gas, luz, etcétera, digamos, eran subsidiadas, o sea que recibían el dinero, digamos, recibieron los aportes. Y hoy también. Claro, hoy también, hoy lo paga el consumidor, supuestamente vamos a ver hasta dónde y cómo. Y hay líneas de subsidio porque, estatales digamos, también. Además, el Estado recién lo empieza subsidia. con mucho ruido y recién empieza, ni qué podemos decir de acá a 3 meses, ¿no? Pero eso es un capítulo que está por verse, yo creo que no va a dar por ese lado. Porque Pero ha metido el dedo en la llaga. No es que solamente se trasladó sobre el usuario. El Estado sigue aprovisionando a esas firmas privadas. E incluso Además, parte de los subsidios es decir, crecieron nosotros. más que la inflación. Es decir, el pueblo, en definitiva el Estado es un intermediario. Claro, pero además te cobra 400 de aumento, ¿no? Pero además, Además, no es que o sea, eso es la permitió fiesta total. cerrar Perdón. una Y línea hay que seguir, porque ese subsidio del Estado, además, no lo pagan los sectores más adinerados, a los cuales prácticamente se les ha liberado casi toda la carga impositiva, sino que lo pagan los propios usuarios de pequeña y mediana industria y trabajadores y asalariados, que encima tienen que pagar el 400% como una dádiva. Como una dádiva te dan el 400%. Tope. Claro, el tope. Es bárbaro, es una vergüenza. Periodistas que hablan en esos términos. Como una Ahora, deuda de la gente, para- porque la gente pensó que era rica, o sea, un Claro, delirio. claro, no sé, claro. mental, González Fraga lo puso en su Claro, lugar. esos son los justos términos de la cuestión. Los bocones dicen la verdad. Cuando la Michetti dice lo que tiene en la cabeza Macri es la India, dice la verdad. Es la India, efectivamente. O sea, porque es la O el concepción- Brasil, historia, digamos, No. el Brasil previo a... Al PT. No, pero si fuera el Brasil tendría que ser el Brasil Igual previo. había- No, ya tendría había- que ser el Brasil previo, Vieron que- previo a 1930. Vieron el que las Brasil noticias agroexportador. sobre Dilma son apreciables, ¿no? Sí, son no se han interesantes. encontrado ningún tipo de delito. Qué barbaridad. chiquito, ¿no? La noticia Es probable, no se habla. claro, es probable que Dilma vuelva a gobernar Brasil en Y términos esperemos que legales haya aprendido, y razonables. Y esperemos que haya aprendido, y esto lo digo por Brasil, pero también lo voy a decir por la Argentina, cómo tratar con estas bestias. Porque son lo que son. Mira, cuando fue el golpe ¿Qué de temer, Cobos? Claro, qué temer, Cobos, exactamente. Cuando fue el golpe del Brasil en el 64, y esto está recogido inclusive en grandes novelas, se produjo un azoramiento generalizado sobre la ola de barbarie inmunda que había adentro del Brasil, que se creía un país moderno, donde se podía disfrutar de la vida, y apareció con ese golpe todo lo peor de la cultura brasileña, que también existe, que es la cultura del coronelismo agrario, la cultura del autoritarismo, los viejos resabios del esclavismo, todo eso apareció de golpe. Bueno, acá está brotando todo esto, entonces espero que Dilma sepa cómo tratar a partir de ahora con esta cosa que hay ahí adentro de Brasil, que está. Y los argentinos también, gracias a Macri, aprendamos a tratar con el equivalente local. Ahora vamos a ver si este tren nos lleva a ahogarnos en el Pacífico.